Miércoles 22 de noviembre, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en vivo para compartir la información en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también a partir del mes de septiembre estamos en Super Canal en el número 22 de la grilla. También nos pueden ver allí por HD. Y también tenemos presencia en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Señal U.tv y también en Twitter, Senal UTV. Hay mucha información para compartir en esta jornada, mucha información que se desprende de una sesión maratónica que se vivió ayer en la legislatura provincial. En instantes tenemos además invitados en vivo en esta jornada de día miércoles. Arrancamos como siempre con la presentación de los títulos. Bienvenidos. No hay rastros del submarino. El vocero de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi, dijo hoy en rueda de prensa que al momento no tenemos ningún rastro del submarino Ara San Juan, desaparecido, recordemos, hace ya una semana con 44 tripulantes a bordo, entre ellos 2 mendocinos. Aseguró que seguimos en fase crítica en cuanto al oxígeno. Balbi indicó que no hay ningún reporte oficial de imágenes térmicas de bengalas, así como tampoco se pudo detectar algún tipo de anomalía magnética. Avanza el proyecto de ampliación de la Corte, uno de los proyectos que se trató ayer. Alfredo Cornejo tuvo su super martes en la legislatura. Los senadores díscolos dieron quórum al oficialismo y aunque repartieron sus votos, la ampliación de la Suprema Corte recibió media sanción. El proyecto pasó a diputados, pero en última instancia será la Cámara Alta la que tiene que votar a los candidatos al máximo tribunal. A la hora de levantar la mano, Ferrer y Soto se separaron, dando al proyecto un voto por la aprobación y otro por el rechazo. Mendoza tendrá otro peaje. La construcción de la autopista sobre la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan tendrá un peaje en el límite entre las dos provincias. Esto lo confirmó Patricia Gutiérrez, quien está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad de la región. La funcionaria explicó además que probablemente en el límite entre las dos provincias habrá un peaje. Todavía no está nada definido, pero está previsto, dijo la funcionaria. Bienvenidos nuevamente, comenzamos con el desarrollo informativo de esta jornada, miércoles 22 de noviembre. Y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la legislatura provincial, un martes intenso para los legisladores porque se trataron varios proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial. Uno de ellos tiene que ver justamente con la ampliación de la Corte, esta posibilidad de llevar de 7 a 9 los miembros de la Corte. Esto se trató ayer en la legislatura. La votación terminó con 20 votos a favor y 14 en contra, según la información, mientras que desde el oficialismo defendieron el proyecto, cuyo objetivo es ordenar y dar celeridad a la justicia. Es uno de los argumentos que defiende este proyecto. Para la oposición la iniciativa tiene un trasfondo político y no resuelve el problema de las demoras en los tribunales provinciales. Eso es lo que manifestaron desde la oposición porque dieron voto negativo, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto? La idea es ampliar de 7 a 9 el número de miembros de la Suprema Corte para así dividir la Cámara Laboral y Penal, configurando 3 cámaras junto a la comercial administrativa, pudiendo el presidente del tribunal ser parte en una de ellas. Este es un poco el resumen del proyecto, es obviamente mucho más extenso, pero básicamente en esto consiste. El proyecto fue aprobado ayer, pasó a diputados y podría ser tratado la próxima semana. En la Cámara Baja el oficialismo también contaría con los números para alcanzar el quórum y luego con sus aliados lograría la sanción definitiva. El Partido Justicialista votó en contra por varios argumentos y también lo hizo el FIT. La senadora del FIT, Noelia Barbeito, daba ayer los argumentos de por qué votó en contra a este y otros proyectos que se trataron. En realidad es lo mismo que hizo el menemismo en los 90 para garantizarse una justicia adicta. En esa oportunidad Carlos Menem también decía que era para acelerar la justicia, pero en realidad terminó siendo una justicia que acompañó al Poder Ejecutivo en todo momento, lejos de la supuesta independencia de poderes que dicen proclamar. Bueno, avalúo en positiva lo hemos señalado, ¿no? Lo que incluso también hay que relacionarlo con el pacto fiscal que se ha votado, donde intenta
ser, bueno, que la carga impositiva siempre recae sobre los que menos tienen y es un alivio para otros sectores. Recordemos lo de ingresos brutos que en nuestra provincia ya se ha votado bajarle a las petroleras y esto, bueno, va a significar siempre que todo el peso caiga sobre el pueblo trabajador y no sobre los grandes grupos económicos. Después también está la ley de transparencia en el día de hoy. Esta ley la vamos a acompañar afirmativamente señalando que hay un artículo que siempre es muy cuestionado, que es aquel que defiende el secreto comercial. Ustedes saben que el secreto comercial parece un derecho sagrado en esta sociedad donde siempre se discute lo que lo cobran los trabajadores, cuánto les pagan, cuánto no les pagan. Ahora, lo que ganan las empresas siempre es algo que está cerrado bajo 4 llaves y que utilizan siempre como margen de maniobra para despedir trabajadores, como bueno, en el caso de nuestra provincia, los trabajadores de Atilio Avena que han sido despedidos con una indemnización que no respeta para nada sus derechos. También se va a votar en el día de hoy el Código de Faltas, vamos a votar afirmativamente de este cambio. Bueno, esos eran algunos de los argumentos de la senadora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Noelia Barbeito, respecto al no en algunas oportunidades y al sí en los proyectos que se trataron ayer en la legislatura provincial. Otro de los proyectos que también se trató ayer y que obtuvo sanción positiva tiene que ver con el proyecto de acceso a la información pública para los ciudadanos. Posiblemente, una vez que haya sido aprobado, claramente ha sido aprobado, en la legislatura ayer en la Cámara de Senadores, posiblemente se trate el miércoles que viene en la Cámara de Diputados. Una de las autoras del proyecto es la senadora de la Unión Cívica Radical, Daniela García, y la hemos invitado para que nos cuente justamente en qué consiste este proyecto. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es grato venir. Después de una sesión maratónica, ayer muy extensa, supongo que agotadora también. Sí, agotadora. Obtuvo sanción positiva este proyecto del cual usted es autora. Cuéntenos en qué consiste. Exactamente. El proyecto tiene dos partes, un título que habla específicamente del acceso y el derecho a acceso a la información pública y el segundo título que tiene que ver con la transparencia activa. En la legislatura provincial, desde el año 2004, existen alrededor de 13 proyectos en realidad que ingresaron respecto al derecho, pero todos tenían de acceso, pero todos tenían una particularidad, que en ningún momento se llega al consenso para hacerlo ley y por otro lado, ninguno tenía la parte de transparencia activa que es sumamente importante avanzar para llegar al concepto de gobierno abierto o Estado abierto. Bien, se da en el marco, senadora, de un proceso de modernización que está impulsando fundamentalmente el gobernador de la provincia de Mendoza y todo su equipo desde que asumió prácticamente, ¿no? Sí, hubo una adhesión a nivel nacional a un decreto, que es el decreto 434. A través de ese decreto la provincia accede a todos los parámetros que tiene la modernización del Estado. Es básicamente transparencia, la planificación de sus recursos humanos, país digital. Por otra parte, debo decir que también la legislatura provincial en este aspecto ha avanzado con temas como expediente electrónico y también apertura en la parte de la web oficial. Bueno, a partir de eso se habla que no se puede llegar a gobierno abierto, Estado abierto, si no existe algo que le dé el acceso al ciudadano de esa información. Y por eso es necesario institucionalizar una normativa. ¿Y ese acceso a la información, a qué tipo de información nos referimos? ¿A qué tipo de documentos? Básicamente nosotros nos guiamos por el documento de la OEA, que es de la Organización de los Estados Americanos, donde tiene parámetros internacionales de lo que se habla de derecho a acceso. La información pública es todo instrumento que sea en papel, digital, soporte magnético o cualquier otro tipo de documento, puede ser actas, puede ser un expediente que esté bajo custodia del Estado y que haya sido emanado tanto por el Estado o financiado parcial o totalmente por el Estado. Eso es información. ¿Qué es el derecho? El derecho está dentro de los tratados internacionales que nosotros adherimos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde el acceso de la persona a buscar y recibir información por parte del Estado se considera un derecho humano.
¿Era una deuda que tenía el Estado con los ciudadanos mendocinos? Sí, era una deuda y muy larga. Primero debo decir que a nivel nacional, con el decreto 103 del 2001, es la primera vez que se hace mención a que es necesario institucionalizar el derecho a acceso a la información pública, y a nivel nacional se tardaron 15 años en regular con la 27275 que salió el año pasado. Respecto a Mendoza, como venía diciendo, desde el 2004 tenemos muchos proyectos y Mendoza había quedado entre las 4 provincias que no tiene regulación de acceso. O sea que era una materia pendiente y realmente necesitábamos llevar a cabo este proceso. Bien, senadora, algunos de los puntos que también están en el proyecto que merecen aclararlos un poco es este que plantea que la norma enuncia que cada una de las autoridades públicas nombrará a un funcionario garante responsable de la aplicación de esta ley. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente voy a contar un poco el contexto de esa persona garante de la información. Sí. Esta ley fue también realizada y consultada, debatida con instituciones de la organización civil, como son Nuestra Mendoza, CLAD, Poder Ciudadano y también con la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí se discutió que si se hacía responsable específicamente, en última instancia, al funcionario, muchas veces podía tener retraso y no se podía llegar por ahí a cumplir los plazos que se están imponiendo en la ley, por los apuros y el trajín de día a día del ministro o quien sea el funcionario último público. Para eso, digamos, esto es una discusión que se dio. Básicamente, lo que se pone es una persona que sea la garante de esa información, de que se dé en tiempo y forma. Pero el funcionario responsable solidariamente, es su jefe, es el jefe de esta persona. Esto es transitar hasta el momento de que todos entendamos que la información es pública y que ese acceso debe ser rápido, veraz y oportuno. Probablemente dentro de unos años, cuando veamos cómo funciona esta ley, se pueda sacar esta figura de funcionario garante, pero por ahora creíamos conveniente, y parte de estas organizaciones civiles también creían conveniente, de que existiera alguien responsable de otorgarla en tiempo y forma. O sea, es una persona que garantiza que si yo como ciudadano mendocino voy y exijo la información, me llegue. Exactamente. Esa es la funcionalidad de ese instrumento. Bien, en cuanto a la labor legislativa, senadora, yo decía al comienzo de la entrevista que ayer se aprobó en el Senado y ahora el miércoles que viene es posible que se trate en diputados y se apruebe, ¿o no? Sí, se pide preferencia, ya no sé si hoy se ha pedido preferencia y se votó o no, sino pasa a comisión y será, espero, rápidamente aprobado. Bien, y también, senadora, quería preguntarle, bueno, respecto a la sesión de ayer, fue una sesión extensa, hubieron muchas rispideces entre oficialismo y oposición, sobre todo con algunos proyectos más que otros, algunos proyectos de ley, por ejemplo este que plantea ampliar la Corte de 7 a 9. El Partido Justicialista plantea, de hecho, que el gobernador busca poder y manejar la Suprema Corte a través de este proyecto. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué consideran desde el bloque? ¿Cómo vivieron ayer la sesión? A ver, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Cuando uno ve la cantidad de leyes que nosotros hemos aprobado para la agilización de la justicia, para la oralidad de la justicia, hay que ver en qué contexto se aprueba esta ley. Como dijo ayer uno de los defensores de los miembros informantes de esta ley, en el año 54, un gobernador incrementó la Suprema Corte de 5 a 7, ¿sí? Que es como hoy estamos. Claro. Y no éramos ni la cantidad ni teníamos el nivel de litigiosidad que tiene hoy Mendoza. A tal punto que hace un par de años uno de los supremos explicitó que Mendoza era en el mundo la que mayor litigiosidad tenía a nivel de cantidad por habitante, litigios por cantidad de habitantes. Se hace en un contexto, y no hay que descontextualizarlo de esto, porque justamente, como se viene diciendo, actualmente todos los que son de la Corte, varios gobiernos radicales pusieron algunos supremos o propusieron algunos supremos, y no significa que estén fallando a favor de las instancias del Ejecutivo.
por lo cual yo estoy de acuerdo y considero que sí va a ser esa agilización que queremos. Desde el 2013 hasta el 2016 entraron más de 5.400 causas y que tienen que ser resueltas y que se van quedando en el sistema por no tener esa agilidad. Algunas de las opciones, decían, era poner mayor relatores, pero el tema es que hay muchísimos relatores, hay más de 45 relatores y no hay quien firme o por ahí no se tiene la agilidad para firmar esos fallos, por lo cual yo creo que es un buen proyecto y que lo vamos a ver en breve. Bien, bueno, este proyecto también tuvo sanción ayer y se puede llegar a tratar el próximo miércoles, ¿no? Sí, también. Sí, es probable. Senadora, muchas gracias. Ha sido muy amable por estar con nosotros en esta primera edición. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos con la senadora de la Unión Cívica Radical, Daniela García. Ella es autora de este proyecto que implica que cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública. Ella lo decía justamente, un derecho que se le debía al ciudadano ya desde hace muchos años. Obtuvo sanción positiva ayer en la Cámara de Senadores y posiblemente pueda obtener sanción definitiva el próximo miércoles en Diputados. Hay más información todavía para compartir con ustedes. Vamos a hacer un corte, ya venimos.